En esta ocasión vamos a hablar acerca de las ventajas que trajo a México la participación de las potencias en la Segunda Guerra Mundial. Las naciones industriales más poderosas se vieron inmersas en la tensión de la Segunda Guerra Mundial. Esta situación dio la oportunidad a México de implementar un modelo económico que basó su esperanza en el desarrollo de la industria nacional, en lugar de adquirir productos del extranjero que eran básicamente de Estados Unidos de América. Como consecuencia de la situación mundial y debido a las estrategias que en su momento llevó a cabo nuestro país, de 1958 a 1970 se experimentó un crecimiento económico sin precedentes. Este fenómeno se caracterizó por bajas tasas de inflación y una gran estabilidad económica. Este periodo histórico de nuestra nación recibe el nombre de desarrollo estabilizador. Algunos autores designan estos años como la época de oro del capitalismo, ya que lo fue para muchos países. El crecimiento del Producto Interno Bruto en el caso de México fue en promedio de 3.4%, por lo cual se considera que nuestro país supo aprovechar el escenario de la economía mundial. El logro de estos indicadores económicos fue a consecuencia de la implementación de un modelo denominado sustitución de importaciones, lo que implicó disminuir la compra de productos del extranjero para impulsar la industria nacional como una actividad económica de relevancia. Fue entonces que se crearon parques industriales en el país. Un ejemplo de esto se puede ver en un producto. Antes México importaba refrigeradores, pero después el modelo impulsó la importación de la maquinaria encargada para producirlos en el país. De esta manera se expandió la industria en nuestro país. Este modelo económico tendría también efectos sociales. La migración de población del campo a la ciudad fue el momento histórico de crecimiento de las ciudades. Las particularidades de la estructura económica durante este periodo fueron la estabilidad de los precios internos y aumento del salario real, es decir, el poder adquisitivo. El crecimiento económico logrado benefició a la industria y a las ciudades, por lo tanto, el aumento del salario real no fue un fenómeno general para toda la población, sino que estuvo limitado al sector de los trabajadores de la industria, mismo sector de la población que también gozaba del crecimiento de las ciudades y de los servicios. Sin duda, esta fue una época de mejoras para dicho sector social. El modelo económico hacia adentro tuvo tres fases. La inicial, de 1938 a 1954, la cual abarcó los dos últimos años del gobierno de Lázaro Cárdenas, el gobierno de Manuel Ávila Camacho, el de Miguel Alemán, y los primeros 2 años de Adolfo Ruiz Cortines. En esta etapa se instauró una política económica caracterizada por un mayor nacionalismo económico, que sin eliminar el principio de libre mercado y competencia, quería modernizar el país con empresas nacionales en sectores estratégicos, protegidas del exterior con barreras arancelarias, en el que la inversión procedente del exterior no podía controlar las empresas mexicanas. Etapa del desarrollo estabilizador, de 1955 a 1970. Abarcó los tres últimos años de gobierno de Adolfo Ruiz Cortines, el gobierno de Adolfo López Mateos y de Gustavo Díaz Ordaz. La industria registró un buen crecimiento económico en esta etapa, pero comenzaron a aparecer limitaciones en su sistema. La etapa final, o de agotamiento y crisis, de 1970 a 1982. Abarcó los gobiernos de Luis Echeverría Álvarez y de José López Portillo. Las medidas tuvieron su revés en una elevación de los costes de producción, el establecimiento de empresas poco competitivas y la disminución de la inversión agrícola, lo que derivaría en una fuerte inflación y el aumento de la deuda externa. El agotamiento de estas políticas se hizo más evidente y el deterioro de las principales magnitudes económicas también. El Fondo Monetario Internacional señala que la globalización se refiere a la creciente dependencia económica mutua entre los países del mundo ocasionado por el creciente volumen y variedad de transacciones transfronterizas de bienes y servicios, así como la de flujos internacionales de capitales y por la aceleración de la difusión de la tecnología en más lugares del mundo. Giddens conceptualiza la globalización como la intensificación en escala mundial de las relaciones sociales que enlazan localidades muy distantes de tal modo que lo que ocurre en una está determinado por acontecimientos sucedidos a muchas millas de distancia y viceversa. Por otra parte, según Milton Friedman, el neoliberalismo, también llamado nuevo liberalismo o neoliberalismo tecnocrático, es la corriente económica y política capitalista inspirada y responsable del resurgimiento de las ideas asociadas al liberalismo clásico
o primer liberalismo desde las décadas de 1970 y 1980, y Friedrich von Hayek dice que el neoliberalismo es un modelo económico que se enmarca dentro de las doctrinas del liberalismo económico, a su vez dentro del sistema capitalista. En esta sección hablaré sobre la apertura comercial de México en la globalización. Nuestro país inicia en la apertura comercial cuando ingresa al Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio, GATT por sus siglas en inglés, durante la presidencia de Miguel de la Madrid en 1986. En el acuerdo se pretendía reducir o eliminar las barreras arancelarias y no arancelarias, así como las licencias, y cómo resolver las controversias entre los países miembros, ya que era un tratado internacional que regulaba el comercio mundial. La GATT se sustituyó por la Organización Mundial del Comercio en 1995. Ahora hablaré sobre otro tratado muy importante que dio inicio a la apertura comercial de México en el mundo, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. México firmó este tratado en 1992 para dar inicio en 1994 y sucedió durante la presidencia de Carlos Salinas de Gortari. El objetivo era crear una zona de libre comercio con un costo reducido para el intercambio de bienes entre los países. Por último, hablaré sobre el Acuerdo de Complementación Económico de México con el Mercosur. El Mercosur es una entidad supranacional integrada principalmente por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela. La firma del acuerdo sucede en el 2002 durante la presidencia de Vicente Fox. El objetivo era crear un área de libre comercio y establecer un marco jurídico y normativo que permitiese establecer reglas claras para el comercio de bienes y servicios entre las partes, así como la promoción de inversión entre México y los socios del bloque. Bueno, aquí vengo con la primera entrevista y voy a entrevistar a mi maestra de pensamiento filosófico, María Antonieta Becerra Martínez. Señora María Antonieta, ¿qué es para usted la globalización? La globalización es un concepto muy amplio porque afecta a diferentes entes dentro de afecta economía política, economía, afecta socialmente, culturalmente. Es una apertura que como oportunidad, como crecimiento de país ayuda, pero también como ayuda puede tener ciertas consecuencias a los sectores económicos más bajos. Gracias. Siguiente pregunta. ¿Cómo podemos ver reflejada en el país los efectos de la globalización? Los tratados de libre comercio son efectos de ese inicio de la globalización que empezaron desde antes de López Portillo y que ahora lo vemos en la economía, el impacto económico que ha tenido, pero también ha repercutido en el desempleo. Ok. ¿Qué aspectos positivos y o negativos considera usted que la globalización ha traído a nuestro país? Los aspectos positivos son que aquellas empresas han venido a invertir en nuestro país, ese crecimiento económico, ese crecimiento industrial, son como beneficios. A lo mejor también parte del beneficio es que la gente tiene esa apertura de trabajo, pero desafortunadamente el nivel educativo no está a la par de esa globalización, entonces hay mucho desempleo porque no cubren el perfil o no cubren con la capacitación adecuada para desempeñar ese trabajo. Ajá. Siguiente pregunta. ¿Qué ha representado para usted la globalización? ¿Cree que ha mejorado la economía? ¿Le ha impuesto nuevos retos a la sociedad en general y a usted? Sí ha impuesto nuevos retos porque el que vengan otros países a invertir implica que nosotros como mexicanos tengamos que tener una segunda lengua para poder llegar a esas oportunidades de trabajo. ¿Qué consecuencias puede ser la globalización no en cuanto a economía, sino en cuanto a
medio ambiente viene a repercutir en que entre más industria, más contaminación y más efectos invernaderos, más consecuencias de efecto invernadero tenemos en nuestro país. Entonces nuestros climas ambientales vienen a afectarse, la demografía viene a afectarse, entre otros aspectos. Ok, pasemos a la última pregunta. ¿Piensa que la globalización ha ayudado a resolver los problemas de pobreza en nuestro país? ¿Por qué? Creo que el objetivo era ese, pero no se ha alcanzado. No se ha alcanzado porque el proyecto no está bien encaminado y faltan muchas cosas por ver. Yo creo que primero debieron de haber visto la necesidad que tiene nuestro país y ver si esa globalización cubre esa necesidad o es como la base para poder salir. Muchas gracias, maestra. Bueno, ahora es el turno del profesor Emanuel Enrique Chacón Medina, profesor de habilidades. Profesor, ¿qué es para usted la globalización? La globalización son tendencias, estándares a nivel internacional, donde todos los países tienen que regirse por una misma calidad, ya sea un ejemplo importante como los productos como Coca-Cola, McDonald's, que se ha entrado en el mercado y ha globalizado, donde quiera podemos encontrarlo. Aquí en China los vamos a encontrar. Pero aquí lo más importante de la globalización es hacer el bien común. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cómo podemos ver reflejado en el país los efectos de la globalización? Bueno, podemos verlos reflejados con lo podemos ver con los productos que consumimos, con los estándares de educación, con la hotelería mismo y el turismo, podemos ver reflejados la globalización. Gracias. ¿Qué aspectos positivos o negativos considera usted que la globalización ha traído a nuestro país? Lo positivo es que nosotros podemos ver los estándares de calidad sean los mismos aquí y en China. Es como un ejemplo importante sobre la hotelería. Vemos que hay hoteles que son de 5 estrellas. Entonces, eso le permite a ese hotel tener un estándar. Ahora, eso es lo positivo. Lo negativo sería que estamos perdiendo la cultura, perdiendo la sustentabilidad. Entonces, lo más importante es rescatar todo eso. Muy bien. ¿Qué ha representado para usted la globalización? ¿Ha mejorado la economía del país? ¿Usted cree que esto ha impuesto nuevos retos a México? Sí, ha puesto nuevos retos. Aquí lo más importante es que si esos retos los hemos tomado y esos retos los hemos adquirido para nuestra vida diaria y profesional. Pero no sucede que haya menos pobreza, sino más bien ha habido más competitividad, más esfuerzo, pero menos interés en salir adelante. Bueno, última pregunta. ¿Piensa usted que la globalización ha ayudado a resolver los problemas de pobreza extrema en nuestro país y por qué? No en su totalidad. No es la globalización no te va a resolver la pobreza, sino simplemente te va a beneficiar o te va a ayudar para que tú puedas tener las habilidades o conocimientos para poder salir de esa pobreza. Profesor Emanuel, muchas gracias. Pasamos con nuestra cuarta entrevistada. Esta es la señora Gisela Moncada, maestra de Pensamiento Filosófico. Maestra Gisela, para usted, ¿qué es la globalización? La globalización es un proceso económico, tecnológico, político, cultural, de intercomunicación, de comunicación y de independencia entre los demás países. Ok. Siguiente pregunta. ¿Cómo ha afectado la globalización a nuestro país? Afecta en la manera que nosotros exportamos e importamos al mundo. Bueno, nuestros productos dejan de ser como de tanta calidad, ¿no? Y exportamos menos, se consume menos y nos mandan productos que tienen mayor
que son de otros países y que nosotros compramos, ¿no? O sea, mucho más económico. Ok, tercera pregunta. Cuénteme cuáles son en su consideración los aspectos positivos y negativos de la globalización, por favor. Positivos, pues que estamos mejor comunicados, que tenemos una visión mucho más amplia del mundo, que podemos saber qué pasa del otro lado del mundo en el instante, inmediato. Y negativos, pues que se han creado muchos monopolios y muchos falsos tratados, ¿no? Donde solamente benefician a las grandes corporaciones. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cree que la globalización haya afectado la economía del país? ¿Ha impuesto nuevos retos a la sociedad? Sin duda, ¿no? Es un nuevo reto estar siempre a la vanguardia, buscar cosas innovadoras que te permitan trascender y generar cosas al otro lado del mundo, ¿no? Ok, ya pasemos a la última pregunta. ¿Cree que la globalización sea algo que nos pueda ayudar a combatir la pobreza en nuestro país? Esa es pregunta difícil, ¿no? No sé si es algo que puede ayudar a combatir la pobreza. Lo que sí creo es que, bueno, seguramente por toda esta comunicación que hay, sí puede haber como mayor apertura, mayor conocimiento, que se pueda conocer qué es lo que sucede en cada país y con esto seguramente habrá proyectos que aperturen a esto de la pobreza, ¿no? Como tal. Ok, muchas gracias, maestra Gisela. Ok, ahora es el turno de nuestra última entrevistada, la maestra Mónica Sus, maestra de pensamiento científico. Maestra Mónica, ¿para usted qué es la globalización? La globalización es la interacción que se da entre países que nos permite compartir cultura, tecnología, ideología. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son las repercusiones que tiene la globalización en nuestro país? Yo pienso que son positivas porque nos empuja a competir. Tenemos que superar algunas áreas, tenemos que mejorar algunas otras para ser competitivos, justamente. Ok. Tercera pregunta. ¿Cuáles cree que son los aspectos positivos y negativos de la globalización? Positivos, como mencionaba, pues que nos hace buscar la competitividad, y negativos puede ser que en muchos casos no se tiene ni la tecnología ni los recursos para ser competitivos, en algunas áreas. Cuarta pregunta. ¿Cómo ve usted la globalización en nuestro país? ¿Cree que ha sido un nuevo reto para la sociedad de hoy en día? Definitivamente sí, y más para las nuevas generaciones que tienen más acceso a esa globalización y más habilidades para interactuar a ese nivel. Ok, pasemos a la última pregunta. ¿Usted cree que la globalización ha ayudado al país a erradicar la pobreza? No, no creo. Yo creo que sigue siendo para solo unas secciones del país, porque son los que son más competitivos, los que tienen más recursos, los que tienen más acceso a la tecnología. Entonces, considero que no ha erradicado la pobreza. Maestra Mónica, muchas gracias.